vamos a comenzar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esto. Vamos a arrancar con el tema. El tema de hoy es un loco con fe. Un loco con fe. Esto sería muy raro, muy personal. Amén. Dice, ¿te has puesto a pensar que para muchas personas, nosotros los cristianos, somos cosas raras que vamos caminando y hasta a veces hablando solos y creyendo cosas que para muchos son locura? Es uno de los comentarios que leí. Hace tiempo, no sé, hace como unos 2 años, yo creo 1 año, a veces, de vez en cuando, me llamó un hermano, más bien, fue lo que sucedió, un hermano y me dijo, ¿ya vio el comentario que pusieron en internet para usted? Y le dije, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Y dice, no, alguien subió una canción de las que usted cantaba antes y hay comentarios abajo, entonces dice, ¿quiere verlo? Ahí le mando el link y ya sí. Fui y lo miré y decía que qué lástima que me había salido yo del grupo donde yo estaba antes trabajando, cantando, y la parte de abajo decía, una persona dice, qué lástima, dice, porque cantaba, ellos, ¿no? Sí. Luego de pronto uno dice, es que se volvió loco, digo. Alguien se volvió loco, le creyó a unas personas que le dijo que Dios podría salvar su alma del infierno. Y tienen por ahí unas carcajadas en la parte de abajo. Y de pronto la otra persona le contesta y dice, bueno, cada quien puede creer en lo que cada quien quiere. Y me di cuenta, dije, bueno, realmente así ha sido toda mi vida. En mi vida, a partir de que yo conocí al Señor Jesucristo, para unos ha sido la locura que yo ande creyendo en un Dios que existe, que creyendo en un Dios que salva, creyendo en un Dios que libra de la condenación eterna. Y me puse a pensar, a lo mejor para muchos soy un loco. Pues no sé si usted recuerde, pues lo que, cuando usted trató al Señor allá y en Paracho, pues en Paracho hay muchas personas que son, pues, creen, los católicos, ¿verdad? Respetamos cada quien, o sea, las tradiciones de ellos, y usted era un loco que le habían lavado el cerebro. Llegaban a allá a la casita de ustedes, allá en Michoacán, en Paracho, y le decían, pero pues... Que aprendimos mucho, ya. Y es que la locura no es muy bien aceptada, especialmente en el área de creer en Dios. Pero hay muchos otros que han visto que esa locura tenía sentido. Sí. Para unos todavía no, unos todavía están a la mitad diciendo, pero es que sí, le ha ido bien. Pero otros dicen, pero ¿por qué en el cristianismo, no? Sí. Bueno, no se trata de que yo haya escogido qué quería hacer, ¿no? Se trata de qué es lo que el Señor me guió a buscar. Así es. Y queremos decirle que tal vez usted se sienta raro, y a usted, en cualquier denominación y cualquier religión donde usted crea en Jesucristo, créale a Jesús. Amén. Amén. No importando cuál sea la religión, a muchos dicen, no, se importa, y se van a un extremo de legalizar cómo se debe de creer en Jesús, y legalizar la denominación, y legalizar el dominio, como si tuvieran la patente de Cristo, ¿no? Y decir, no es aquí, estás perdido, y si no es acá, estás loco, y si no está acá. No, mire, vea la Escritura, y Jesucristo pide que la persona crea. Amén. Que la persona ponga su fe en Él. O sea, no dice denominación, no dice que la patente le pertenece a una denominación. Y entonces cuando sucede que creemos en ese Dios, empiezan a ocurrir cosas totalmente inesperadas para los que tenemos un razonamiento totalmente terrenal. Nos descontrola, nos saca de orden. ¿Cómo es posible que está sucediendo esto? Y nos damos cuenta que está Dios trabajando de una manera muy, muy, muy poderosa en la persona. Vamos a ver qué más nos dice acerca de esta locura. Bueno, dice, soy una persona que preguntaba sobre mi vida. Pues es lo que estaba comentando. Tal vez tú te has sentido así, tal vez te lo han dicho, y hasta en ocasiones te preguntaste, ¿estaré bien? ¿No estaré verdaderamente loco?
Hay personas que no tenemos, a veces, en un momento, bueno, es que me ven muy raro, de veras no estaré mal, ¿verdad? Oiga, ¿qué está pasando conmigo? Pues veo que aquí en el trabajo todos me miran como si pues vengo de otro planeta y pasa uno por el espejo. No, ese soy yo, es el que está, pero ¿por qué me miran tanto? O cuando te pones a orar por los alimentos, la hora de lonche, cuando de pronto oras en algún momento de un espacio en tu trabajo, cuando de pronto hablas de Dios o alabas a Dios, de pronto te sale una alabanza al Señor en pleno trabajo y todo dicen, órale, ¿qué pasó con este loco que tenemos aquí a un lado, ¿no? Y de pronto te escuchan hablar de Dios o te hacen preguntas y tú no contestas de la manera como se contestara así solamente sin Dios, sino que de pronto involucras a Dios en el asunto y la gente dice, este es de los que están locos. Bueno, y a lo mejor te llegas a sentir mal. Pues queremos decirte que no es que no te sientas mal a que se estén criticando. Entiéndelos. ¿Por qué? Porque ellos no han conocido lo que tú has conocido. Ellos no han experimentado lo que tú has experimentado. Muchos llegan al punto de la necesidad de Dios, pero tienen miedo de acercarse a Dios. Nomás quieren a un Dios que te conteste una oración o una petición o que haga un milagro, pero no se acercan porque desconocen a ese Dios, no saben cómo puede actuar ese Dios, ¿sí? Pero los que han tenido la experiencia saben que ese es un Dios amoroso, es un Dios que quiere fortalecerte, que quiere animarte, que quiere levantarte. No es un Dios que quiere triturarte nada más porque sí, ¿no? Pero precisamente este Dios primero te instruye para que tú camines en su voluntad y puedas conocerlo más y recibir más de él. Eso es algo precioso. Nuestro Dios no es un Dios que no se da a conocer y que no quiere que lo conozcas, pero que de pronto te tortura y de pronto te amenaza y todo eso. No, nuestro Dios es un Dios que es compasivo, misericordioso, tiene su orden, y todo aquel que no está en el orden de Dios, por leyes eternas, se sigue el orden eterno y el orden estipulado por todos los siglos que se ha establecido. Entonces, cuando tú te sales de ese orden, automáticamente tú mismo te perjudicas y te haces daño a ti mismo. Pero el orden de Dios es perfecto para ser bendecido. Amén. En 1 Corintios capítulo 1, 18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para algunos que no conocen de las cosas del Señor, la predicación de la cruz es algo absurdo y ridículo. Para muchos en este mundo el evangelio es una locura, no tiene sentido o lugar en nuestra sociedad. No, y claro, no lo vamos a... el gobierno de Estados Unidos es una excepción entre todos los gobiernos del mundo. Porque el gobierno de Estados Unidos, dentro de su dólar, tiene en Dios confiamos. Dentro de las cortes, aquí en Estados Unidos, dentro de las cortes, se jura ante la Biblia de que se va a hablar la verdad y que se va a hacer justicia. Déjeme decirle que otro de los puntos aquí en Estados Unidos es que si un oficial ve que tú eres una persona que es cristiano y que cree en el evangelio y traes una Biblia, te trata bien. Conforme él te analiza y ve que no eres, entonces las cosas van cambiando. Pero aquí en Estados Unidos a una persona que es cristiana se le toma mucho en cuenta su fe. Y si llegases a caer por algún error en tu vida, alguna falla, una felonía, un delito en la corte y llegas a prisión, y en prisión cambias y aceptas al Señor Jesucristo como el que guía tu vida, como el que transforma tu vida, como el que va a salvar tu alma, y cambias tu vida. Aquí en Estados Unidos cuenta mucho. En México no, creo que no, eso es punto y aparte en México. Pero aquí en Estados Unidos, una persona que cambia su vida por aceptar al Señor Jesucristo y muestra con sus actos que verdaderamente ha cambiado,
es tomado muy en cuenta dentro de las cortes, y hasta hay deudas que se anulan, hay deudas que se recortan, hay deudas penales que se hacen como por gracia y que se permite a la persona que salga. Hay ciertos privilegios para el que verdaderamente ha aceptado al Señor Jesucristo, que hasta le permiten salir de prisión, para que vaya a ver a la familia y regresar a prisión otra vez, por el cambio de conducta y el testimonio que tiene la persona de que ha creído en el Señor. Aquí en Estados Unidos, vuelvo a repetir, es una nación que toma muy en cuenta el valor del Evangelio, mucho, y el Evangelio que funciona, el Evangelio que produce cambios en las personas. Entonces, la verdad que estoy asombrado yo aquí en Estados Unidos de qué manera influye el cristianismo dentro del gobierno y las personas que llegan a respetar eso. Bueno, pero para nosotros lo que hemos sido transformados por Él es el poder de Dios. La locura de la cruz es lo que Dios escogió para salvar a la humanidad, como nos dice en 1 Corintios capítulo 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es algo que nosotros no podemos modificar, no podemos arreglar, ni siquiera podemos opinar en cuestión de esto que está establecido en el reino celestial, en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, en la economía de Dios, se le menciona de esta manera también. Nosotros no podemos participar en opinarle a Dios lo que nosotros creemos que es mejor que esto que Él estableció. Por ejemplo, pues ya que en la sabiduría de Dios, dice, en la sabiduría de Dios, en lo más perfecto entendimiento eterno por los siglos, por todos los tiempos, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿sí? El mundo, toda la gente de este planeta no conoció a Dios mediante la sabiduría. No se llega a conocer a Dios por medio del razonamiento humano en toda su cavidad, en toda su potencial, porque es Dios quien permite que se le conozca. Dice aquí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire que es un mensaje el que te abre la puerta, es un mensaje, es una prédica, es un hablar que te abre la puerta a que conozcas a Dios. Amén. Y cuando es eso que tú estás escuchando penetra tu corazón, penetra tu mente, y de pronto dices, oye, yo creo eso que están hablando, yo creo eso que está predicando este hombre, eso te abre camino a que conozcas más de Dios. Pero no estamos hablando solamente de enteramente puro conocimiento, sino que llega a suceder una experiencia sobrenatural en la vida. En el caso de usted, yo no sé qué fue lo que le impactó, pero algo sucedió, no sé qué fue. Yo puedo decir lo mío, pero yo no sé qué fue en lo de usted. Pues en lo mío fue en el cambio que hizo tan grande, que yo era una persona muy mal hablada, y había mucha tristeza dentro de mí, y fue algo que al yo venir, conocer su palabra y aceptarlo, fue un cambio radicalmente grandísimo en mi vida, que yo misma me asombré. Dije, guau, ya no hablo así, ya no grito así. Esa tristeza, me llevaron 3 veces al doctor por esa tristeza tan grande que tenía. 3 veces y no tengo nada, entonces era tristeza. Pero cuando yo empecé a escuchar la palabra, yo empecé a ir a la iglesia, y yo hice mi decisión, todo eso lo cambió el Señor en alegría, en gozo y en mi manera de hablar, en felicidad, en mucho más amor para con mis hijos, en mi manera de cuidar, cómo yo decía las cosas. Y yo dije, verdaderamente esto, para los que no creen va a ser locura, pero para mí es una bendición grandísima. ¿Por qué? Porque yo lo viví, yo lo experimenté, y Dios hizo el cambio en mí que nadie podía haber hecho. Entonces dejó de ser una locura. Dejó de ser una locura para mí, fue algo... Pero para los demás fue una locura. Sí. Usted está loca, ¿no? Sí, yo estoy loca. Entonces es incomprensible. Entras a este reino y para los demás vienes a ser un loco. Sí. Pero dentro de esta locura hay plenitud. Oh, sí. Hay paz. Sí. Hay gozo. Todo. Hay tranquilidad. Hay esperanza. Hay confianza.
hay una provisión sobrenatural. Y fíjese, sí hay a veces situaciones, pues problemas, pero tienes en quién confiar. Claro. Y cuando antes yo tenía problemas, ¿sabe qué hacía yo cuando tenía tristeza o problemas? Me ponía a tomar. ¿Qué tomaba? Charanda. En Michoacán con mi cuñada. Ese era mi desahogo, pero cuando conocí la palabra del Señor, cuando vine, sí, ese era mi desahogo. Según yo, para sentirme bien, pero otro día me sentía muy mal, dije no. ¿Y no había solucionado nada? Nada, seguía lo mismo, seguía sintiendo lo mismo, seguía enojada con la vida, la verdad, ¿sí? Entonces, yo estaba en esa tienda... Pero para la sociedad, eso que usted está diciendo... Es una locura. No, lo que usted está diciendo que hacía, eso era lo normal, claro que sí, lo normal. Eso era lo correcto, sí, tal vez para muchas personas. Pero no era lo correcto. Pero no en el reino, en el reino estaba mal. Pero Dios mandó a una persona que me habló de su palabra ahí en la tienda donde yo estaba con mi suegro, con el papá de mi esposo, y fue que ahí fue mi cambio grandemente Dios hizo la obra. Es ahí donde vemos la diferencia, bueno, mientras que para el mundo aquello es normal. Ajá. Para los que estamos en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, en la administración de Dios, en el obrar de Dios, pues eso no está bien. Sí. De acuerdo a las instrucciones de Dios. Pero son dos mentes totalmente diferentes. Muy diferentes. Dos ideologías. Sí. Dos argumentos completamente opuestos. ¿Y qué podemos hacer entonces con esto? No podemos hacer nada porque no nos está permitido a nosotros transformar gente. Nosotros no somos los que transformamos gente. No. Es aquel que cree en el Evangelio es transformado. Amén. Porque esto es un asunto de Dios. Amén. Esto está en la potestad completamente. Nosotros llevamos el mensaje y el que cree el mensaje es transformado. Pero no podemos transformar. Es más, ustedes pueden ver que a veces a los miembros de nuestras propias familias, a nuestros propios hijos, ni siquiera los podemos convertir. Sí, pero si ellos creen en el Evangelio, se convierten y son transformados, sus vidas son transformadas. Qué difícil para un papá. Sí. Qué difícil para una mamá. Sí. Que creyó en el Evangelio, pero los hijos no creen. Sufre. Precisamente, yo creo que en todas las audiencias que tenemos hay personas que han experimentado ese sufrimiento de cuando los hijos no son convertidos, no creen en Dios. Y pueden ir a la iglesia, pero realmente no han sido convertidos. Realmente no han sido transformados. Realmente no ha habido un transformar interno por parte de Dios. Tal vez por parte de los padres sí. Pues no me vas a la iglesia, si no vas a la iglesia no vas a tal parte. Si no haces esto y esto no está bien, no hagas esto. Y los hijos van hasta que cumplen su edad de 21 años y después ¡pum!, a correr. ¿Por qué? Porque no han sido transformados por Dios. Ellos fueron transformados por las indicaciones, fueron disciplinados bíblicamente, pero realmente no ha habido una conversión dentro de ellos. Hasta que no suceda, entonces ellos vivirán ese poder de Dios en sus vidas transformador, y entonces sus vidas cambiarán y los papás estarán tranquilos. Y como padre eso es una tristeza, porque quisiera que toda la vida ellos siguieran el Evangelio, pero cumplen una edad, toman sus decisiones y a uno le duele, pero ¿qué le queda a uno y qué debe hacer uno? Es seguir orando por ellos, peleando. Seguir peleando espiritualmente para que vengan al reino espiritual. Y ser testimonio nosotros mismos de ellos como padres. Amén. Claro, vamos adelante. Pues dice, vino un cambio espiritual provocado por usar nuestra fe sobre el Evangelio. Somos salvos por medio del poderoso mensaje de la cruz. El mensaje del Evangelio no fue comunicado con sabiduría humana, ni con sabiduría de este mundo, sino con la sabiduría de Dios establecido desde el trono de Dios. Pero entendemos que para muchos que no han experimentado el impacto de Dios en el Espíritu, no pueden creer que Dios tenga esta capacidad de interrumpir tu vida para hacer un cambio. A mí se me hace lo que más bien lo que pasó es que se volvió loco. Sí. Y por eso los comentarios, ¿está loco? Y por eso los comentarios le lavaron el cerebro. Porque no comprenden qué sucedió. El que lo ha pasado, usted lo explicó. Yo no le pedí que usted dijera lo que yo quería que usted dijera. Usted explicó lo que sucedió en su vida. Y yo puedo explicar lo que sucedió en mi vida. Y cuando escuchamos nosotros en la congregación testimonios de las personas cómo fueron transformadas, entonces uno se queda asombrado. Cuando yo le dije que fuera conmigo a la iglesia y él me dijo, no. Tú lo tuyo y yo en el grupo no lo voy a dejar. Y yo dije, bueno, pues sí. Eso dices tú. Pero Dios, si Dios hizo el cambio en mí, Dios puede obrar en ti. Y yo, pues sí.
Sí lo hice grandemente. De pronto uno se queda asombrado. Por ejemplo, hemos escuchado testimonios de personas que dicen, oiga, ¿y usted qué era antes? ¿No? De pronto yo era un vendedor de drogas. Yo era yo era tal persona, y uno dice, wow. Y no, pues yo diciendo, ay, Dios mío, pues qué bueno que Dios los transformó. Sí. Porque son personas que eran fuertes en cosas, sí, en la maldad, en el mundo. Cuando digo del mundo me refiero al sistema social, civil, común de la sociedad. Y de pronto vienen al Señor transformados. Y uno acá los ve con corbata y Biblia y todo. Sí. Y uno no piensa que fueron tales personas. ¿Por qué? Porque llegó el impacto del Evangelio a su vida. El Señor entró con poder, con transformación. El Espíritu Santo, ¡boom!, llega y transforma la vida. Y lo curioso es que a veces lo hace en un solo día. Ajá. Lo que uno no pudo hacer en 40 años, 50 años, ¡boom!, llega el Señor y en un solo día la persona es totalmente diferente. Amén. ¿Por qué? Por el poder transformador de la palabra de Dios. Es más, la persona todavía no sabe nada de Biblia, ya Dios le transformó y ahora empieza a leer la Biblia y de pronto empieza a entender todo lo que le sucedió adentro. Es increíble. Es increíble. Así es. ¿Sí? Vamos a seguir. Las explicaciones bíblicas para el mundo son fábulas, mitos y locuras. Los milagros de Cristo, la fe milagrosa de los discípulos, la conversión de Pablo, la conversión de los gentiles a precio de muerte, todo suena a locura. Pues imagínate, si tú eras cristiano en aquel tiempo, tendrías que pagarlo con tu vida. Sí. Y la persona seguía creyendo a pesar de que lo iban a matar. Sí, así es. Eso es increíble. Y por eso la gente dice, eso es una locura. Pero para que tú mueras por algo que sucedió adentro de ti, debe haber sido algo que impactó tanto tu vida que estás dispuesto a dar tu vida. Entonces, eso es increíble. Hay testimonios y cartas y escritos en los anales de la historia en Roma, de cómo los gobernantes de aquellos tiempos, de los tiempos de Jesús y de los apóstoles, amenazaban a los cristianos para que no se convirtieran. Los llevaban a los circos romanos para que entraran en temor y ya no se convirtieran. Y ellos decían que en ocasiones hasta se ponían a alabar a Dios mientras los leones se los devoraban. Que no entendían por qué estaba esa situación así. No entendían la locura. Por eso el emperador Constantino decidió tomar el estandarte de la cruz, porque él creyó que si por la cruz iban a entrar en esta locura, también son los argumentos, entrar en esta locura de pelear por la cruz, por amor a Cristo, para conquistar naciones, pues qué mejor remedio de politizar ese poderío espiritual y convertirlo al uso político. Es uno de los argumentos que dicen. Entonces, pero él no entendía que esto era otro asunto, porque realmente un creyente en Dios entra en tal vigor espiritual que quiere vivir, y aun cuando le cueste sufrir, quiere vivir el Evangelio. Tremendo, es un poder enorme dentro del corazón y la mente y el espíritu del creyente. Vamos adelante. El apóstol Pablo les recordaba esto en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Su intención no era hablar bonito, o usar tácticas homiléticas o una predicación estratégica para hacerlos caer. No, sino que su persuasión no fue eso, sino que él vino, dice, tranquilo, con unas palabras para demostrar que no era él ni sus palabras, sino que Dios demostrara que era Dios. ¿Sí? Cuando empezamos a leer el libro de los Hechos, vemos tantos sucesos en los cuales el Espíritu Santo obra directamente y en una manera poderosa, transmitiendo mensajes de un lugar a distancia hacia otras personas a distancia, para ponerlos de acuerdo a que se encontraran y se manifestara el Espíritu Santo. Son cosas
fuera de este mundo, son cosas fuera de la potestad de los hombres, de la manipulación de los hombres. Son cosas sobrenaturales que ocurren dentro del reino de Dios, dentro de los creyentes, dentro de la iglesia, dentro de aquellos que profesan la fe en el Señor. Por eso es que es muy triste, y ayer precisamente lo estábamos hablando. Mire, aquí está nuestra hermana Judy Cash, que nos está escuchando y dice: todos tenemos grandes testimonios. Fíjese lo que está diciendo nuestra hermana Judy. Y todos tenemos locura ante los ojos del mundo. ¿Sí? Debe ver qué más dice. Amén. Y mire que nuestra hermana Judy también tiene un testimonio. Es que lo que Dios impacta dentro de lo profundo del ser humano provoca un cambio y dirección total de su vida. Si ibas para acá, de pronto te topas con Dios y cambias de rumbo y vas para este lado. Sí. Pues, ¿qué ibas a hacer esto? Sí, pero es que ahora, ¿cómo que te lavaron el cerebro? No me lavaron el cerebro. Lo que pasa es que uno empieza a expresar lo que siente por Dios y dice: no, este es otro loco. Sí. Este es otro loco. Amén. Entonces, estamos hablando de que el apóstol Pablo no confiaba en... Oye, el apóstol Pablo era un hombre conocedor de las Escrituras, era un hombre que se codeaba con los más capaces de instruir al pueblo judío, y era uno de los más importantes. Por lo tanto, no había nada que contarle acerca de lo que era la ley, el Torá y todas las prácticas oratorias del pueblo judío. El pueblo de Israel conocía exactamente todo, pero lo increíble es que él no usaba este conocimiento para que conocieran a Cristo y la manifestación del Espíritu Santo, porque él quería que se dieran cuenta que el mismo Dios poderoso se podía manifestar a sus vidas, manifestando su poder, su gracia, su misericordia, entrando a sus vidas y transformando su interior. Él quería que experimentaran a Dios, no que él hablar de Dios, sino que él lo que quería es que ellos experimentaran lo que Dios podía hacer dentro de sus vidas. Amén. Dice un comentario de Rosa María Vargas Romero. Amén. Bendiciones, amados pastores. Cuando el Señor transformó mi vida, se alejaron muchas personas y me decían: estás loca. Yo no sé qué te hicieron ahí, pero estás bien loca. Hoy muchas de esas personas buscan un consejo, una palabra, y una de mis mejores amigas se dejó transformar, y ahora la apoyo para la conversión de su familia. Amén. Bien. Amén. Así es. Es que esto es así, hermanos. Bueno. Estamos hablando del verdadero poder transformador de Dios, sin la manipulación del hombre. Amén. No estamos hablando de ceremonias, no estamos hablando de ritos, no estamos hablando de una liturgia dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, o para que suceda algo. No. Estamos hablando enteramente de lo que Dios puede hacer y que hace, y que para él es totalmente normal. Para el mundo no lo es. Para el mundo eso es una locura, es un descontrol mental, es hasta una enfermedad mental que están sufriendo ciertas personas a través de todo el mundo, especialmente aquellos que necesitan tanto un cambio. Que es raro, ¿verdad?, que sean esos los que son transformados en buenas personas. Lo curioso es que aunque es una locura que le hace bien a la persona, porque es transformada para bien. Es una persona que es transformada para hacer lo correcto. Qué locura tan rara, ¿no? Qué locura tan rara que te convierte en una persona que no roba, que no miente, que no mata, que no hace nada indebido, que hace todo sin perjudicar a nadie. Qué rara enfermedad, o qué rara enfermedad mental. ¿Sí? Vamos a adelante. El mensaje de la cruz tiene poder para transformar vidas, pero la gente no lo cree. Mas el que ya no puede más clama a Dios y Dios le ayuda. Locura para traer esperanza y cambio radical a aquel que la recibe con fe. Su palabra nunca regresa atrás vacía. Isaías 55:11. Claro. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sino que hace su obra en aquellos corazones que están abiertos a recibirla. El plan redentor de Dios a la humanidad es asombroso. La salvación por medio del sacrificio en la cruz es algo que está disponible a todo ser humano que le busca en fe. Queremos decirle a todas las personas que hoy nos están escuchando y que por alguna razón no están viendo este programa, pero no son creyentes, pero están pasando por momentos difíciles, prueben a Dios. Amén. Sí. No estamos hablando de religión.
prueben a Dios, hablen con Él ahí en su casita, ahí donde estén en este momento que ya no pueden más, díganle, a ver, Señor, me dicen estos locos que tú existes y que tú puedes hacer algo. Y espere que Dios conteste y verá si estamos hablando de algo verdadero o de algo falso. Amén. Amén. Los que tienen muchas opciones en la vida y recursos ven como locura creer esto que funcione. Muchos aún han recurrido al suicidio en vez de buscar a Dios por no creer que Dios les podía ayudar. Amén. Por esta razón nosotros debemos predicar a Cristo y a Él crucificado. Nunca debemos dejar que nada nos detenga de llevar este mensaje. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos que creen, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Diferencia. En el mensaje de la cruz encontraremos el poder de Dios para salvar, liberar, sanar y transformar vidas. Aun cuando la fe que profesamos se sienta como un espectáculo de circo, aun cuando nos sientamos como raros en este planeta, porque no somos de este mundo. Primera de Pedro 2:11. Otra locura más grande. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjese las indicaciones como diciendo, hey, no somos peregrinos y extranjeros, no somos de este planeta, porque vamos a otro lugar mejor, y por lo tanto absténganse de lo que puede perjudicar este proceso, que puede perjudicar a esta transformación, ¿sí? Y nos está tratando de decir en pocas palabras que los asuntos carnales pueden dañar el proceso de transformación o de vida eterna del creyente. Y esto es algo que para muchos, para los que se están divirtiendo en los placeres de este mundo, dicen, eso no es para mí. Ahorita no, pero cuando ya no puedas con tu vicio, cuando ya no puedas con tu vida, con tu desorden total, con tu rebeldía total a todo lo que Dios ha estipulado, cuando ya no puedas, déjame decirte en amor, cuando ya no puedas, Dios te puede ayudar. Amén. ¿Sí? Dios te puede ayudar. Amén. Cuando tú ya sientes que no tienes el control sobre tu vicio, sobre tu coraje, sobre tu odio, sobre tu venganza, sobre lo que te esté pasando y ya no tienes el control, no solamente queremos decirte, cuando ya no puedas, Dios puede ayudar. Amén. Solamente vas a clamar a Él, solo clámale al Señor y Él te va a ayudar. Amén. Vamos a ir. No le añadamos algo más al Evangelio. El Evangelio ya tiene el poder para transformar, así como está escrito, porque creemos que no es tan simple, tan poderoso, y debemos hacer algo más nosotros para que sea poderoso y efectivo, y le agreguemos obras nuestras como los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, 2 al 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y eso es uno de los problemas, no solamente fuera de la iglesia, aún dentro de la iglesia y en todas partes, que cuando de pronto el Evangelio empieza a hacer efecto, a veces, y ocurre que muchas veces nosotros somos los que queremos agregarle mis obras, lo que soy, más esto, más lo otro, y de pronto queremos que el cristianismo sea algo muy construido por nosotros, en vez de ser tan simple como Dios el Señor nos lo ha mandado, creerlo, así, usando nuestra fe. Solamente vamos para adelante. Amén. Sí, güey, ¿verdad? Afortunadamente, amén, no somos los primeros que de pronto sí, perdón. Perdón. Afortunadamente no somos los primeros. En este versículo clave, Pablo hace a la iglesia en Gálatas una pregunta que hace reflexionar el alma, pues ellos se encontraban confiando en aros hechos por el hombre para ganarse el afecto de Dios. Solo esto quiero saber de ustedes. En este caso, cuando estamos hablando de aros, es como cuando tú quieres agregarle más, y cualquier cosa que le agregues más, piensas que eso te va a hacer mejor delante de Dios. Pues no, porque al final terminas haciendo muchas cosas que no son las que Dios te pidió, y abandonas el Evangelio, que fue el que te transformó. Amén. Vamos adelante. Perdón, en este versículo Gálatas 3, 2 al 3. Gálatas 3, 2 al 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois?
habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. En este momento de historia, la iglesia en Galacia había escuchado el verdadero evangelio. Sin embargo, algunos de los creyentes judíos estaban tratando de convencer a los creyentes gentiles no judíos de que además de creer en Cristo, también debían cumplir con las leyes judías. En lugar de confiar completamente en Cristo para salvación, los creyentes judíos afirmaron que uno también debe confiar en las buenas obras para ser aceptados por Dios. Gálatas 2:20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Era simple. Ellos querían complicarlo, el evangelio era simple. Sí. Sí, poner su fe en Cristo, poner su fe en el evangelio. A veces nosotros como cristianos actuales también nos pasa lo mismo. Sí. Queremos acomodarle esto, y si no haces esto, y si no haces lo otro, y si no haces acá, y si no haces allá, y hacemos un evangelio que ya ni se parece al que Cristo predicó. Y pensamos que va a ser más efectivo que el que Cristo predicó. Y el evangelio es simple. Pon tu fe en lo que el Señor Jesucristo te diga. Y entonces las cosas van a suceder. Amén. Vamos adelante. ¿Qué aprendemos de acuerdo a esta lección? No esperemos que la gente que no conoce a Dios apruebe que nosotros sigamos la fe. Que creamos que tenemos una recompensa eterna para creerle a Dios, que existe vida después de la muerte, que vale la pena seguir creyendo a pesar de los que se apartan para unirse a los que rechazan a Cristo. ¿Qué debemos poner en práctica de acuerdo a esta lección? Aceptar que debo amar a todos a pesar que me rechacen por mi fe, que a su tiempo Dios manifestará su gloria en mí y ellos verán que no hablaba en juego, que verdaderamente Dios hace transformaciones de corazones y vida en los que claman con todo su corazón. Cuando vean la vida de los drogadictos transformadas, alegres, familias restauradas, no me avergüenzo del evangelio. Soy feliz con mi Cristo. Me da la paz que necesito y la esperanza y el gozo. Él es real, Él es verdadero. ¿Cómo debo orar de acuerdo a esta lección? Señor, gracias porque no hay nada que pueda hacer para ganar tu amor. Ya es mío por medio de Cristo. Ayúdame a recordar la bondad del evangelio a lo largo de mi día y a aferrarme a la verdad de que Jesús es suficiente para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos que se quede bien relax. Queremos que se quede bien tranquilo. Hay poder en el evangelio de Jesucristo. No necesita hacer más. Solamente créalo. Amén. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Amén. Hay poder en su palabra. Hay poder en el evangelio. No necesita agregarle más. Úselo, créalo, vívalo. Es todo. Así es. Amén. Amén. Así que con esto queremos decirle muchas gracias. Esperamos que esto le haya ayudado. Amén.